y lo habíamos anticipado, está con nosotros la licenciada Praxedes Itatí López, es candidata a diputada nacional. Según los sondeos que estaban manejando, tiene grandes posibilidades de ocupar un lugar en el Congreso de la Nación después del 10 de diciembre. Estábamos hablando de la Argentina que se viene después del 10 de diciembre. Estaba escuchando ella, pues vino tempranito, así que le agradecemos su presencia. Feliz día hoy, bueno, espero que la hayan pasado lindo. Y ¿cómo ve todo este ruido político? ¿Coincide en parte con lo que decía Cristina, que a partir del 10 de diciembre necesariamente tiene que haber una Argentina de más consenso, de más diálogo, y ustedes como protagonistas? ¿O cree que, a ver, vivimos en una época donde necesariamente funciona todo lo que está radicalizado? Bueno, primeramente, feliz día. Muchas gracias por la invitación a todas las mamás, a la familia. Yo digo que hoy es un día de la familia. Sí, la verdad que, bueno, a mí no me gusta posicionarme hasta que los ciudadanos no elijan el 26, pero sí poner en agenda, me parece, como ministra, como ciudadana, lo que necesitamos como país y provincia, ¿no es cierto? Así que en ese sentido tenemos que salir de esto binario por la construcción y construir algo distinto. Y tenemos que llegar al lugar del consenso, sin duda. Muchas de las cuestiones que trabajé como ministra se dieron de ahí, desde el consenso, trabajando en el Consejo Federal. Pero no es posible si no pensamos en la educación, si dentro de eso que queremos, de ese proyecto de país, no está la producción y no está la educación. Imposible seguir poniendo motosierra a la educación. Le iba a preguntar eso. Lograron tantos consensos en el Consejo Federal de Educación y uno dice, ¿cómo puede ser que después la Argentina no se pueda poner de acuerdo en un Congreso? Yo creo que, fíjese que se da así, no se da así en otros países. Las leyes salen desde el Congreso sin tener la posibilidad de que algún ministro participe. No, nosotros no somos invitados, nosotros ya tenemos, es cierto que las leyes se hacen, pero por ejemplo Chile, el presidente es el que manda las leyes educativas que va a permitir. Y ahí nosotros, el día que teníamos un Consejo Federal, mandaba el presidente al Congreso el presupuesto y nos enterábamos que el artículo 52 se iba a dejar sin efecto, es decir, el financiamiento a las escuelas técnicas y a la ciencia y tecnología. Y no, era como que la primera persona que se enteró fui yo, porque muy temprano ya me pasaron, y yo lo dije en el Consejo Federal, estábamos de reunión, y la verdad que después de eso realmente hubo una gran discusión en ese sentido, se suspendió la reunión. No podemos, es decir, hablamos de resultados en educación, y si no hay inversión, si no hay recursos para la educación, es imposible que vamos a mejorar. Nosotros necesitamos que estos alumnos no solamente terminen, porque ahora terminan la escuela, sino que realmente mejoren los resultados en matemática y lengua, que es lo que venimos haciendo, que no son los peores, como se decía por nosotros, pero que no lo voy a discutir, porque eso es público, no vengo a discutir eso, pero sí necesitamos seguir trabajando. Hemos dejado de enseñar en la escuela primaria. Nosotros hoy entregamos libros en primero y segundo grado a todos los alumnos, porque pensamos que tiene que volver a tocar el libro y a leer y a enseñar la cursiva y a enseñar, es decir, tenemos que volver y lo tecnológico tiene que también, tiene que ser, no hay aprendizaje posible disruptivo sin la tecnología. Praxedes, buenas noches. Buenas noches. ¿Es otro fardo que le tira el gobierno nacional al gobierno provincial en el sentido que dejó de financiar, de enviar el incentivo docente, ¿no? Sin duda. Y este financiamiento para las escuelas técnicas sería otro desafío para el gobierno provincial. ¿Tendría que poner recursos propios? Tenemos que pensar ahora, claramente, nosotros no vamos a dejar de atender nuestras escuelas técnicas si nosotros creemos que las escuelas técnicas hacen al sector productivo de todo. Nosotros no podemos pensar, Corrientes no puede pensar, el gobernador dice una escuela técnica en cada lugar, y yo digo por lo menos un centro de formación profesional. Y la estábamos equipando, si ustedes van a ver la escuela portuaria, tiene un centro de simulación portuario. Las escuelas de enfermería tienen el mayor centro en el NEA, el centro de...
Y todo fue con mucho esfuerzo, de eso que nos toca y que recurso a recurso fuimos pidiéndolo, y porque seguramente Corrientes supo hacerlo, tenemos ese mérito. Yo hace muchos años que trabajo, fui la primera directora de técnica y estuve en esa construcción. Hace 20 años, hace poco recordábamos los 20 años de la educación, de la ley 26058. Y tiene que ser por ahí. No sé, miremos otra cosa, miremos la CIDE, no sé, miremos el dinero que se le da a Dorni, pero no pongamos en la educación, por favor, se lo pido. No solamente en la educación, está la salud, la discapacidad. Sí, no, eso es otra cosa, sin duda. Pero es uno de los problemas que seguramente van a tener que enfrentar todos los nuevos legisladores, vos en particular. A todo esto no se pudo haber llegado si el Congreso no le hubiera votado un montón de barbaridades a Milei. Por instrucción, por arreglo, por negocios políticos, digo negocios en el buen sentido, de los gobernadores. Eso puede volver a ocurrir. A ver, ¿Vos estás dispuesta a pelearte, por ejemplo, si el gobernador te dice, Praxis, votale al loco tal cosa? Él me conoce, conoce hace mucho. No, lo que yo digo es lo siguiente, porque tuvimos que hacerlo. Le pasó a Peteco. Peteco presentó una cosa y el otro día, porque hubo un arreglo político, tuvo que salir votando en contra. Es conmovedor. Nosotros queremos que mejore este país. Sabiendo que son los más obedientes con el poder nacional que hay. No es así. Nosotros queremos un país. La escribanía del Congreso, ¿por qué se decía la escribanía del Congreso? Lamentablemente no conocé el peronismo, Varela. Sí, decía. Nosotros, quizás no, pero la gente sí. Nosotros queremos que al país le vaya bien. Si hay un cambio, ¿por qué no vamos a acompañar si nosotros tenemos que cambiar? ¿Van a cambiar todos los correntinos? ¿Van a cambiar la Argentina? Pero tenemos que sentarnos a conversar. Tienen que escuchar a los gobernadores. Tiene que escuchar a los gobernadores. Nosotros necesitamos que se termine, que el dinero a la salud esté, que el financiamiento a las universidades también esté. Se habla del financiamiento de la UBA, pero no se habla de la UNE. Mañana tengo una charla abierta ahí con el rector. Pero no hay, apenas pagan solamente sueldo, la formación docente, la investigación. Entonces, ¿qué tipo de universidad queremos si nosotros es la única que tenemos? Tienen que escuchar a los gobernadores. Y en un principio los escuchó, consensuó y después los defraudó. Porque hoy todo el mundo escucha de que votamos porque consideramos y conseguimos, buscamos y avanzamos. Después levantan los vetos y las leyes no las cumple el presidente. Yo creo que el 27 va a ser un día distinto. Porque ya entra el segundo año, la segunda parte de su mandato, si es que quiere reelegirse, va a tener que cambiar. Hay mucho ruido. Si no hay ruido, no estamos bien, ¿eh? No estamos bien. Realmente hay que hacer una reflexión al respecto y muy fuerte en ese sentido. Tenemos que atender el tema de la discapacidad. 100.100 discapacitados se bajaron. Algunos con razones, otros sin razones. No se nos dio a las provincias decirle, bueno, mire, vamos a poner un equipo, nosotros le vamos a ayudar para que no caigan todos. Y mucho con necesidades. Un tema que realmente entran los más vulnerables, diríamos. Es decir, la salud pasó lo mismo. Es decir, tenemos que entrar a pensar, la infraestructura, ¿cómo vamos a tener un crecimiento productivo si no pensamos en las rutas, en las condiciones que están? Lo que llamaron a licitación no nos toca a nosotros. El puente que dijo cuando vino a visitarnos el presidente, que estuvo 11 minutos en la provincia, no dijo en ese momento, dijo que iba a ser el segundo puente, pero no está en el presupuesto lo que está aprobado por el BID y el resto que le toca a la Argentina, que nos toca a nosotros. No está presupuestado tampoco. Es cierto que se pueden hacer giros de partidas. Bueno, pero es otro tema. Ese es otro tema. Así que, pero digo nomás decir, hay que ir a los hechos. Así que yo creo que va a venir en esta construcción que nosotros creemos que es sensatez dentro de Provincias Unidas. Vamos a ver una construcción de interbloque, vamos a participar de eso. Si llegamos... De eso, sí, totalmente. Sí, estamos hablando con los diputados que están y los diputados que
que van a elegirse. A mí me llamó una ministra que va a ingresar ya. Y me dijo que vamos a formar el bloque de educación. Si es que llego. Ella ya llega. Yo todavía estamos ahí, vamos a ver el 27. ¿Ministra de qué provincia? No puedo decir. Porque se va a sumar a comer a Provincias Unidas. No puedo decir. No, es que va a ser fundamental el rol de los legisladores de Provincias Unidas, porque en el mejor de los casos, dice un análisis que están haciendo los encuestadores, la Libertad Avanza va a tener 78 diputados. No va a llegar al tercio para ratificar el veto si el presidente sigue vetando. Y 14, 18 senadores, o sea que tampoco. El rol de ustedes va a ser decisivo. Ustedes son los que van a permitir que siga avanzando haciendo desastre o le condicionen, le paren la mano, le digan esto sí, esto no, hasta aquí lo acompañamos, esto no. Nosotros vamos a ir a defender, y eso lo dijimos el primer día junto a Diógenes y a Carlos, dijimos del primer día que nosotros vamos a defender lo que le interesa a Corrientes. Y nosotros tenemos bandera. Nuestra bandera es la educación pública, la salud, la discapacidad. Son banderas. Nosotros nos posicionamos ahí. Yo no puedo ir en contra de la educación pública, del financiamiento, ir a mostrar números irreales, que no se mejora con intenciones. Tiene que haber recursos, infraestructura. Fíjense las obras que se dejaron, pero que para nosotros es primordial, que fue el tema cuando hicimos el hospital de campaña. Y empezamos, y bueno, fue una obra que dejó la Nación y nos hicimos cargo. Ya inauguramos el jardín y en breve vamos a inaugurar. Y este año vamos a inaugurar la primaria y la secundaria. Pero con esfuerzo. Tuvimos que pensar en adicionar presupuesto a educación que no estaban contemplados, porque eso no los habíamos contemplado, porque lo tenía que financiar la Nación. Además pasaron todas las auditorías, ninguna auditoría jamás nos dijeron de que estaba mal o lo que fuera, no se hizo directamente. Es decir, ninguna obra se construyó, no se terminó tampoco. Fíjense ustedes, de las 5 aplicadas de escuela técnica que hemos tenido, y algunos ya estaban encaminados, ya tenía licitación, se pudieron hacer. ¿Por qué también esa fijación contra la educación técnica parece del Ejecutivo Nacional? Yo digo que a mí me llamaba la atención en el Consejo Federal. Había como una pequeña, no había una construcción en la mesa, y yo eso se lo decía en la mesa del Consejo Federal de esto. ¿Y por qué no saben de educación técnica? Para eso hay que saber de educación técnica, hay que provenir de escuela de educación técnica. ¿No va también contra el desarme del INTA, del INTI, del CONICET? O sea, y este va a ser desarme del INET, a la Argentina del CONE, del INET, del CONE. Va a ser desarme de eso, porque ¿para qué si no tenés financiamiento vas a seguir teniendo ese lugar donde van todas las provincias? Donde desarrollamos, donde vemos entornos formativos, donde realmente realmente se genera un espacio de ver qué necesita cada lugar y nos ayudamos entre todas las provincias. Y sí, seguramente que sí, porque van a quedar solamente algunos empleados que por supuesto pertenecen a la planta permanente. Así que realmente es un tema que mañana creo que llamaron a reunión justo a la Comisión de Presupuesto de Educación y Salud, creo que se toca mañana. En el Congreso. Mañana, así que va a ser un tema, esperemos que realmente tiene que tener presupuesto, pero esto realmente es... Algunos le podría decir, ministra, pero con el presupuesto que hasta ahora hubo, que quizás no sea suficiente, tampoco se ha logrado eficiencia educativa porque los indicadores no ponen a la Argentina en un buen lugar. ¿Cómo respondería ese planteo? Porque estábamos enseñando mal. En la escuela primaria no enseñábamos a leer, tenemos que revalorizar, tiene que haber formación docente continua. ¿Tienen que ser evaluados periódicamente los docentes, todos ministra? Tenemos que ser evaluados. Porque los alumnos y los docentes tenemos que ser evaluados. Por supuesto que sí. Y esos son los concursos que se dan. Nosotros tuvimos un concurso que atravesaron todo un año, por eso estaban tan silenciosos, que la primaria y la secundaria, tanto para directivos y para supervisores, después de 9 años y 15 años. 33 hace que no se hacen los concursos para directivos de secundaria. 33 años. Y ahí pasaron realmente, estudiaron tanto, porque eran todas las instancias,
Tiene que ser así. ¿Cómo que hace 33 años que no hay concursos para Directivo rectores? de la escuela secundaria, Que exactamente. son los rectores. Yo fui la ¿Y última. cómo entran yo los fui la una, rectores? y son interinos. Son interinos, son por padrones, pero no concursan. Ahora estamos largando el concurso, ahora estamos largando, está la inscripción ahora y estamos largándole. Y esa es una Yo manera seguramente de... ya no voy a verlo, pero por lo menos y están todos muy contentos. Concursan todas las escuelas. Pero Bueno, después, te obliga a esforzarte desde que empezás la carrera porque sabés que si no estudiás y no te perfeccionás, no vas a avanzar. no vas a avanzar y vas a reprobar el examen. Y tener exámenes e instancias muy bien prácticas, diríamos, pero sin duda, mucho Eso es lo que hay Yo que apuntar, a la estudié. eficiencia del Estado. Claro, si yo me acuerdo cuando la última vez que vine a concursar, yo fui rectora titular y fui supervisora, y me acuerdo que me llevó 3 meses en Corrientes acá, porque entonces veníamos presencial, ahora nosotros hacemos virtual, algunas presenciales, ya se hacen, ya es distinto, y nos vinimos a estudiar y estudiar para aprobar el examen. Y fue dificilísimo en esa época. ¿Y es descabellado pensar que a los docentes hay que evaluarlos o a las autoridades de las escuelas por el rendimiento de los alumnos? No, a ver, ¿cómo se da hoy es una cosa muy llamativa lo que se da en las aulas de primero y segundo. Yo tomo esto porque fue lo que nosotros iniciamos. Al tomar la evaluación a los alumnos, nosotros le decimos, mira, este es tu resultado. Estamos evaluando también la escuela técnica. Este es tu resultado. Acá hay que mejorar, acá está pasando algo con estos alumnos, qué sé yo, y entra el docente a trabajar. Entra un equipo, nosotros tenemos equipos para que no fracase lo que venimos haciendo, que por supuesto se lo hace a través del Ministerio de Educación, del gobierno de la provincia, porque me lo permitió el gobernador. Y entonces ellos acompañan a esos docentes. ¿Qué lo hacen? Le acompañan al docente para ver cómo es. Así que tiene que estudiar sí o sí. Mira, esta práctica no va bien, tenés que ir por acá, los acompañan. Pero recuerden que hoy tenemos muchos alumnos con discapacidad. Yo estoy hablando últimamente de dislexia. Bueno, ¿hay más chicos o antes esos chicos estaban fuera de las escuelas? No estaban capaz sin diagnóstico. Pero hoy tenemos, nosotros tenemos muchísimos. Hay aulas que hay 20 alumnos con discapacidad. ¿Y cómo hace un docente para poder dar clases en ese contexto? Pues esos chicos tienen que estar integrados, tienen que ir a las escuelas. Pero ¿cómo se hace? Ahí necesitamos recursos. Bueno, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos más de 10.000 docentes que acompañan a las trayectorias. ¿Esos son los integradores? Son los integradores, los DAI, como le dicen ellos, que andan ahora con ganas de concursar también. Que hay un pequeño pedido y que hay que mirar las normativas al respecto. Y acompañan. Vos pedís, cada 3 o 5 alumnos tiene que estar. Si hay uno, tenés que ir igual. Ese es otro docente que está dentro del aula. Claro. ¿Y eso lo ya cubre hay el más Estado? de un docente en el aula. ¿Eso lo cubre el Estado? Todo el Estado. Porque hay todo un tema con las obras sociales. ¿Cómo es el tema? ¿O eso es para los chicos más chicos? El alumno que tiene obra social puede llevar el de la obra social porque puede tener algún tipo de crisis adentro del aula, que eso no atiende el docente. El otro enseña a acompañar la trayectoria para aprender matemáticas, lengua. Y hoy vemos que tenemos muchos alumnos con dislexia. El otro día apareció Pampita en el Día Internacional de la Dislexia y dijo que ella y toda su familia tienen dislexia. Ese alumno con dislexia no va a aprender con una maestra común. Tiene que estar preparada para enseñarlos a leer. ¿Aprende? Claro que aprende. Pero tiene otra ayuda, otro acompañamiento al respecto. Y en eso vamos a trabajar. Estamos haciendo también un trayecto para formar a esos docentes para que puedan enseñar y diagnosticar con salud los alumnos con dislexia. Entonces, aquel que tiene problemas ya empezamos a mirar el diagnóstico. Y donde yo me di cuenta, caminando por los barrios, me dice, mi hijo no puede aprender a leer. Entonces, por supuesto, ahí hice, como conozco el tema, articulé con salud y bueno, y fueron diagnósticos de dislexia, así que hay que acompañarlos. ¿Pero en un salón 20 chicos con dislexia? No, con dislexia no, con discapacidad. Pero en un salón de 40. Claro, sí. ¿Y que en ese caso de tener 5 docentes sí, en el salón? tenés los docentes acompañando, salen del aula y hacen otras aulas flexibles y trabajan. Y es un problema que no es solamente de la escuela pública. Sin duda. Yo tuve recursos para mandar a mi niño especial a la educación privada
y lamentablemente muchos establecimientos, a pesar de que uno pagaba la cuota y claro, no están preparados, discriminan. Y además porque es más caro, y lo mismo el Estado. Pero te quiero decir lo mismo. O sea, yo pagaba, además de la cuota, pagaba la maestra integradora. Claro. Sí, vos, pero y aún así, el colegio privado me ponía problema para que yo mande al colegio privado. O sea, increíblemente con una ley federal de educación que es clara, hablando de que no es el alumno el que debe integrarse, sino el establecimiento. O sea, hay una falta de toma de conciencia de que hay que facilitarle las cosas a los chicos especiales. No, lo que hay es también el tema de la motosierra, eso hay que cortar. El privado también, disculpame, privado también. Perdóname, Tito, estaba hablando de otra cosa. Tito, no mezcle. No, pero perdóname. La historia de tiene Martín que es de ver con antes mi de la historia motosierra. personal, la motosierra, sí. En definitiva, el problema educativo que me tocó a mí enfrentar como padre de un chico especial no tenía nada que ver con eso. ¿Querés escuchar mi versión, mi interpretación? El colegio, como empresa privada, le sale mucho más caro, así como le sale mucho más caro al Estado, cumplir con todos esos requisitos, preparar a los profesionales que van a hacer eso. Todo eso es plata y es una decisión política que es la que está en el fondo. Si como sociedad, déjame terminar, si como sociedad, como contribuyentes, estamos dispuestos a financiar eso. El caso del no porque él se hacía que cargo ver con del mi caso. integrador. Mi hijo falleció hace 14 meses y a los 11 años. Y desde los 6 años, él va a establecimientos privados y en diferentes, salvo en el colegio Valijitas, a quien le voy a agradecer eternamente eso, por el espíritu integrador, en todos los demás le pusieron trabas al tema de que yo pague una maestra integradora. La integradora Entonces, la es pagaba una Martín. vergüenza que también la educación privada no se prepare para eso. Y claro, porque vos le pagás... Escandaloso, una vergüenza. Vos le pagabas, pero le generabas un problema porque después los otros padres también iban a querer tener y le iban a decir, pero paguen ustedes, y entonces ese es el problema. Bueno, yo creo que también ahí, como dice, yo comparto que faltan recursos. Nosotros estamos preparando docentes, tenemos que hacer trayectoria, estamos haciendo con la universidad, porque si no, nuestros docentes no están capacitados, no saben. Y yo le digo desde el lugar, yo le conté a usted que yo tengo una hija que tiene esclerosis múltiple. No sabíamos. Tengo una hija que tiene esclerosis múltiple, ella es grande, ella fue abanderada al Storni y después a los 18 años le diagnosticaron esclerosis múltiple. Y los médicos me llamaron y me dijeron que ella iba a hacer lo que podía hacer, no lo que quería y lo que queríamos los padres. Y comenzó y tuvo un trabajo, yo agradezco a Dios, a la Virgen, siempre digo lo mismo, porque tuve la posibilidad de atender a mi hija en los mejores centros en ese momento, pero es muy difícil y después de eso solamente, pero me decían en menos de 10 años va a terminar en silla de ruedas, no está en silla de ruedas, tiene discapacidad, ya tiene discapacidad alguna que al solo caminar se le nota, todavía es independiente, pero bueno, así que yo conozco desde el lugar mismo de lo que es la lucha y de lo que es andar y saber. Ya le digo, y para que ella, porque ¿qué quiere una mamá y un papá de salud? Que el día de mañana sea independiente, como yo tengo que permitir que ese alumno sea independiente, que haga lo que pueda hacer, ya sea con una formación profesional, aprendiendo a leer y escribir, porque uno piensa que toda la vida no va a estar. Así es. Yo pienso siempre con quién va a quedar mi hija. Yo le preparo a mi hija, la mayor, le digo, hija, ojalá Dios quiera vos pueda tener a tu hermana, porque ella necesita mirada. Sí o sí, pareciera que no, le tenemos mirada desde lejos, pero la miramos porque necesita acompañamiento, tiene ayuda muchos médicos que la acompañan, pero todos los meses se tiene que sacar sangre, tiene que hacerse... tiene un control que pero está bien, gracias a Dios y la Virgen. Gracias por venir y bueno, por compartir esto, por ahí salió de lo que teníamos, pero bueno, es importante las historias a veces en primera persona y la cuestión de discapacidad es un tema que nos atraviesa como sociedad y que tiene un montón de deudas todavía en cuanto a integración, en cuanto a tratamiento, en cuanto a todo. Así que gracias. Nunca tan oportuna conocer esta historia en el Día de la Madre, además, para que se sepa cómo es el combate. Gracias. Bueno, tenemos un informe.